Hoy, miércoles 10 de septiembre de este 2014. La verdad que la opinión pública, cosa de la que se queja hoy precisamente el alter ego de la sociedad civil, Rosario Espinal, que ahora quiere ya culpar al gobierno. Oigan esto, para que ustedes vean cómo se manipulan los eventos. Dice Rosario Espinal que el desenlace que se está produciendo ahora con respecto a Loma Miranda, dice ella lo resume en que el que sale ganando es Danilo Medina, que quedó en muy mala situación toda la base congresional del país, que lo mismo pasó con quienes se fueron tan lejos de Miranda, pero que los muertos se le van a cargar al gobierno, porque no supo parar a tiempo esa ola, que debió haberla parado usando los mismos mecanismos que usó para desinflarla. ¿Usted habrá visto mayor especulación y ganas de... Pero no es especulación, Pedro. De culpar al gobierno? No, porque ella está diciendo que los muertos se le van a cargar, a lo mejor ella tiene entendido que los niveles de protesta van a llegar al extremo de confrontación, de problemas en el país, ¿verdad? Porque si ella está vaticinando muertos, sí, algún nivel de información debe tener. Bueno, ya eso es peligroso. Ah, pero eso es... ¿Y qué tú quieres que yo diga? Mira, porque yo te voy a poner otro ejemplo de cómo usted manipula los eventos de una nación y la situación de la nación. El periódico hoy eleva la condición de asunto de supremacía con respecto a cualquier otro y dice que la discriminación abunda en el país, pero yo quisiera que usted viera ese cuadro complejísimo. Discriminación. La mayor discriminación que dicen ellos se registra contra la famosa comunidad de lesbianas, de homosexuales y de transexuales y de todos los... Y los haitianos. Entonces los haitianos en segundo lugar. No, pero el plan es el segundo lugar. El plan es el segundo, lógicamente. Para servirle a la ACNUR, sí, de elementos. Y para sustentarla. Que la ACNUR pueda allá donde está, en contra del país, para que le sirva a usted. Porque eso es un plan, eso es parte del plan. Sin embargo, esa encuesta de Gallup le revela dos cosas que son trascendentes para el presente de la República Dominicana. Esa encuesta dice que 3 de 4 dominicanos, o 75%, dice que los próximos 2 años van a ser mejores. Eso está dentro. Eso está dentro. En interior, sí. Y dicen también 3 de 4, que Danilo Medina va a terminar muy bien. Eso está dentro también, en el interior. ¿Usted sabe lo que significa para una sociedad metida en un proceso tan severo como es señores, sobrevivir en una economía abierta internacional? La globalización no es cosa fácil, no es cosa fácil, porque ahora usted no puede encerrarse en su propia economía interna y pretender desarrollarse si no acude a una competencia con servicios y también bienes en un mercado internacional que no come cuentos, en el que el empresario lo que busca es derribar al competidor. En una situación como esa, que la República Dominicana lucha por mantener la supremacía del turismo, de los servicios, por mantenerse con la minería como está, con una manufactura que crece todos los días. Ayer nomás el presidente inauguró una nueva planta manufacturera de Cerro Blanca para emplear 400, 500 empleos nuevos ahí en San Cristóbal. En un ambiente así, usted destacar aspectos como ese de discriminación. Ustedes se imaginan, cuando una encuesta le dice que el país está entusiasmado con su gobierno, con su presidente, que está entusiasmado con lo que nos espera en los próximos 2 años, que vamos a salir adelante, y eso se manda, ni siquiera se llama en primera plana, ahí no aparece, mire que ahí no aparece por ningún lado esa aseveración, por ningún lado aparece. Entonces, eso te revela
que aquí hay quienes creen que pueden, desde medios de comunicación, manipular la opinión de la gente, interpretarla como les da la gana, e incluso no reparan en los daños que pueden provocar al país. Pues eso además, eso, una pregunta, oigan esta pregunta, a ver si ustedes creen que eso puede originar alguna noticia que pueda ser de importancia. Oigan qué abierta fue la pregunta famosa que hoy da, que va hacia al titular principal. Es una pregunta focalizada, Pedro. Es una pregunta para buscar si ese titular. Para buscar ese titular. En cómo somos los dominicanos y la relación con los grupos que vamos a mencionar. ¿Qué tan discriminadores diría usted que somos los dominicanos con ellos? Y lógicamente le preguntaron por el colectivo de lesbianas, gays y transexuales, todo eso, los mendigos, los discapacitados, los haitianos, los ancianos, los envejecientes, los niños, las mujeres. Discriminadores somos nosotros con los niños y con las mujeres, sí. Y con los extranjeros y con los ancianos. Claro, esa pregunta, lógicamente, como tú dices, estaba dirigida a buscar ese titular. A buscar ese titular, porque en este momento, nada más y nada menos que la Dirección General de Migración, una de las entidades más importantes que tiene el país para mantener los límites de nuestra soberanía, los límites de nuestra, y defender los orígenes y de nuestra nacionalidad, denuncia, como lo han denunciado muchas personalidades más, que la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Defensa de los refugiados políticos, que aquí existe una dependencia de eso, manipula la campaña en que el término apatridia que ha creado la ACNUR en el país está orientado esencialmente a dar cabida a la inmensa población ilegal haitiana que se ha trasladado al país y que pretende que nosotros seamos el depósito de todas sus negatividades, de sus atrasos, de sus dolencias, de sus necesidades. Nosotros no podemos darle respuesta positiva a 1.500.000 personas cuando apenas alcanzamos para responder a nuestros 9.5 millones de habitantes. No podemos. Y nos lo quiere imponer. Y la presencia ciertamente de la ACNUR es injustificada, absolutamente injustificada. Porque aquí no hay perseguidos políticos de ninguna parte del mundo. Aquí lo que han venido a recalar son estos nacionales de Haití que en su país no encuentran forma de vida. Eso es otra cosa. Ese no es un perseguido, bueno, perseguido del hambre y de las necesidades. Pero a las grandes naciones que crearon ACNUR y por vía de Naciones Unidas, que les den cabida a esa solución, los ricos, los que pueden pagar, los que tienen inmensos territorios y riquezas naturales que no se agotan por siglos, los Estados Unidos, Venezuela, Brasil, las extensas llanuras de Cuba, que se lo lleven allá a trabajar, le den utilidad por esos lados. Porque México, que ha servido de catapulta a las denuncias de contra República Dominicana, muy entusiasta todo el servicio exterior mexicano, que le busquen localización a esos inmensos territorios. Entonces, miren, estamos en medio de un esfuerzo ya demasiado manifiesto de sectores que manipulan medios de opinión pública, en este caso la sociedad civil, en este caso medios que han sido puestos al servicio de organismos multilaterales gobernados por naciones poderosas como Estados Unidos
Francia, Canadá, la misma España, que no quieren ver un negrito maleducado y enfermo por sus territorios. No quieren. Y sin embargo ellos disponen que esta pequeña nación de 48.000 kilómetros cuadrados sea el receptáculo de tales cosas. Por eso se recibe de la peor manera la solución que finalmente le dio el gobierno al famoso reglamento de la ley de naturalización, porque allí se impuso el criterio de los que defienden el interés nacional y se ha consignado ya claramente que para usted comenzar el proceso de naturalización en este país tiene que decir cuál es su origen, quiénes son sus padres. Entre los que defienden el interés nacional y donde destaca la familia Castillo y la Fuerza Nacional Progresista. Para los que viven tratando de disminuir la influencia, la nacionalidad, la entrega, el sacrificio de la familia Castillo. Exactamente. Ahí tienen tremendo ejemplo. Exactamente. De que su racionalidad, su cerrada defensa de los mejores intereses del país dio resultado. Dio resultado. Y hay que también destacar la sensibilidad, del gobierno y del presidente y la responsabilidad del gobierno, del presidente sobre todo. Del presidente de la República, Danilo Medina. Comprometido con la soberanía nacional. Que aún resistiéndose a la presión de grupos internos de su gobierno. Así es. Permitió que se impusiera la razón. Así es. El buen sentido, la defensa del interés nacional. No hay dudas de eso. Que eso amargue y haga aún más frustratoria la vida de determinados sectores que han estado del lado de los intereses de los norteamericanos y de los franceses y de los canadienses. Bueno, ese es su problema. Pero lo cierto es que en esta ocasión, como en Miranda, como en muchas otras situaciones del país, se está imponiendo la razón. Yo le decía a unos amigos ayer, yo no encuentro que me ha fallado a mí el presidente Medina en temas básicos de la nación. No, por supuesto que no. Yo no encuentro, yo no sé qué objetarle. ¿Cómo lo entiende la población? 75% dice, 75% dice que lo que resta, los años que restan de gobierno son esperanzadores, son positivos. Aunque no lo destaque. 75, aunque no lo destaque el diario Hoy, eso lo mandó hacia el interior. 75% también dice que el presidente Danilo Medina terminará bien. Oiga, él en particular. Y si Danilo Medina termina bien y su gobierno termina bien, el PLD termina bien. Y también el país. Por supuesto, el país, odio. Pero digo el PLD por el componente que preocupa a esa gente. Sí, eso es todo. Ahí es que está el Porque fondo. Lo que le el fondo de todo es el PLD. Que el desempeño exitoso de Danilo Medina habrá de hacer causa común con el éxito que deberá tener el Partido de la Liberación Dominicana en los próximos comicios. Esa es la angustia existencial de esa gente. Esa es la angustia existencial. Y lo reflejan ya. Sí, claro. Los rostros de esa gente son cada vez más amargados, cada vez más, padecen agua consumida por el sol. ¿Tú sabes? Oye, hembras y varones. Qué gráfico tú eres. Sí. Las aguas consumidas por el sol. ¿Ustedes han visto eso? Sí, pero y si le crean una serie de... Sí. Eso es lo que parece, aguas consumidas por el sol. Por cierto, que cuando menciono las aguas, recuerdo la mención también que en algún momento hizo el padre de la casa. Gracias a las aguas, usted parte las aguas por la mitad y la pone debajo de un zapato de hierro, como las armaduras que usaban los colonizadores. Y usted puede creer que eso le impide que se pudran los pies. Por eso pudieron entrar a la isla. Las aguas. Eso es histórico, las aguas, una cosa. Las aguas les permitió a los colonizadores llegar hasta el centro mismo de la isla y sí, con esas armaduras pesadísimas y calientes. Ese no era el juguito de la preferencia, el doctor Balaguer. Sí. Pues, jugo de agua, me decía mi inteligencia, mi amigo, ahí, mira. mi hermano.
Bueno, ya a los concentrados de Miranda hoy en La Vega, como dicen las autoridades. Se volvió a acostar el cura sí. por cerca de Santiago. Sí, armó, sí. Armó un lío allá. Ella está más loco que un reloj de a peso. No le ¿Usted digas se así. acuerda de los relojes esos? Que usted lo compraba en $1 y le daban la hora, pero perfectamente durante 24 Pedro, horas. él podrá estar A como... partir de ese primer día, ese reloj comenzaba. Pedro, él podrá estar... Las manecillas se iban. Él podrá estar, como dicen los jóvenes, desacatado, pero loco no. Él sabe lo que hace. Él no está No, lo que ninguno. saben lo que él hace Él es la esa- oposición. Y él sabe que lo tiene como punta de lanza para tratar de reactivar, como dice Y hoy. él se siente cómodo. Como dice hoy el periódico, hoy, en los comentarios que hacen el director y el subdirector del periódico, ellos están muy claros en eso, muy claros en lo que acaba de decir, en la importancia que tiene. Dice, desobediencia civil, dice el periódico hoy. Lobo Miranda ha puesto de moda la desobediencia civil, entre comillas. Ahora todos hablan de esta doctrina. Oiga, de que es una doctrina, la desobediencia, como si eso no fuera precisamente un término. Pero sigue leyendo que eso echando Eso es grave. No, y echándole una cosa Sí. Entonces, a lo que en algún momento... y hasta citan al estuvimos norteamericano Henry David Thoreau, aunque no lo han leído. Más cercano en el tiempo está ahí Martin Luther King, quien oponía el amor al odio y quien luchó contra blancos y negros que no creían en su pacifismo. Cuando uno escucha la chillería y las palabrotas de los dominicanos que en estos días han querido ponerse el vestido de pacifistas, no tienen más que recordar el estribillo de aquella vieja canción de Milton Peláez. Por eso estamos como estamos, por eso nunca... O sea que la dirección del periódico hoy opina que debe haber desobediencia civil. Para que no estemos como... Esa es mi lectura, Bueno, bien, esa es la yo lo lectura. lamento mucho, pero esa es la lectura. Esa es la lectura. Les entusiasma que el padre Rogelio se tire en medio de la autopista Duarte. Y hace una comparación perversa con Martin Luther King. Esa es la situación del país. Hay quienes creen que tienen libertad para interpretar los intereses de la gente, como lo expresa este diario hoy en toda su extensión. No solamente interpretando como le dio la gana una encuesta que es sorprendentemente expresión de la realidad, el tremendo respaldo que tiene el presidente, lo seguro que se siente el país de su presente y futuro inmediato. Eso es lo que importa para una nación cercada por dificultades económicas en el mundo globalizado de hoy. Eso es lo que nosotros debemos destacar. Hombre, ¿qué va? Lo que se resalta aquí es otra cosa, es que somos discriminadores. Y dice Rosario Espinal, para ponerle un puntillazo, todo eso en una sola edición de un diario. Dice Rosario Espinal que la sangre que hoy, ella dice, puede derramarse por efecto de la concentración de La Vega, es del gobierno. De antemano ya lo atribuye al gobierno. Sí. Nada, yo oigo bien el Guayacán. No, buenos días, ¿Usted tomó señores. unas vacaciones? Se tomó unas merecidas vacaciones. Una semana va a estar. Es que, de descanso. No, señores, hay que entender. Es que En varios escenarios al mismo tiempo. ese hombre, eso consume. Orión se faja, Son como 6 empleos que tiene. Orión se faja. Pero es que tiene mucho empleo también. Bueno, ya quisiera yo tener también muchos empleos, pues no hay de otra. Hay forma. No, El pluri, tú sabes que yo tengo más de 35 años levantándome de madrugada. bueno, pero te siento feliz. Feliz, bueno, claro, porque me siento que el trabajo que he hecho, las posiciones que he defendido, son las que están primando y las que están demostrando eficiencia. Y tú quieres Eso mayor, es verdad. y tú quieres mayor satisfacción no, que no esa. necesito más pago que eso. Bueno. Aunque sería bueno un incremento salarial. Sí. Pero está bien, yo lo dejo ahí. Déjalo de ser todo. Buenos días, señores. Miren, a propósito de esa entrega de hoy del periódico Hoy, qué barbaridad. Miren,
lo grande de todo esto es que yo no puedo desconectar bajo ninguna circunstancia ese tipo de periodismo que está ejerciendo ese maestro, que es Bienvenido Álvarez Vega en el periódico Hoy, de lo que es una política de comunicación, una política, oye, pero abierta, de todo el grupo, de todo el tinglado comunicacional corripio. No se trata de algo aislado, no se trata de que Bienvenido Álvarez Vega con el periódico Hoy. Se trata de una toma de posición del grupo de comunicación Corripio. No me pregunte si Pepín y Corripio, que es el propietario de Estado o no. Yo de eso no sé. Yo estoy hablando de los hechos, de lo que está ahí presente. Porque así como nosotros le mostramos hoy, y lo deben estar mostrando otros medios, lo que acaba de acontecer con esa entrega manipulada del periódico Hoy y su encuesta Gallup, eso mismo acontece en los medios electrónicos de ese grupo. Están en eso. Junto con los agentes que se ha agenciado ese mismo periódico de la sociedad civil para campañas como esta que se ha articulado. ¿Saben contra quién? Contra el país. Porque esa entrega de hoy solo sirve, para lo único que sirve, esa supuesta discriminación que abunda en el país, es para servir de sustento al expediente que se le quiere formular a la República Dominicana por parte de ese antro que es la ACNUR, que se encuentra por allá donde está Pedro. En Europa, pero... En Europa, buscando sí. Para ir allá, para llevarnos a un tribunal, hablando de apatridia y ese tipo de cosas. Ese titular de hoy, esa manipulación, lo que sirve es de sustento a esa campaña en contra de la República Dominicana. Una campaña que han ido perdiendo, sí, pero que la discriminación, fíjate que todo eso no es, ellos ponen lo de, pero ven acá. Donde abunda lo primero es que no hay que, óigame, no hay que, porque seamos sinceros, señores, no hay que preguntar, eso no hay que preguntarlo. La homosexualidad, el lesbianismo y ese tipo de cosas, por un asunto cultural, de tradición, la iglesia, ¿qué es lo que somos nosotros? Usted lo pregunta y va a encontrar un nivel de rechazo. Y por la ofensa de los Estados Unidos de colocarnos pero que aquí no, es que usted a un va a embajador encontrar homosexual. Es que usted va a encontrar ese nivel de rechazo. Lo que pasa es que tenían que abrir ese abanico para poner el tema que ellos buscaban, que es el de la supuesta discriminación contra los haitianos, que es lo que le va a servir de sustento a la ACNUR para ellos llevar allá. Porque ese tinglado mediático del grupo Corripio le está sirviendo a esa causa. Eso tenemos que tenerlo claro, Eso tenemos que tenerlo claro. La gerencia mediática del grupo Corripio está en eso. Y esa es una manifestación clara en esa dirección. Para que ustedes lo sepan. Llegó las horas, estamos en la hora de los hornos. Sí. Llegó la hora de los hornos, como para digo, que lo sepan, este país ya no asimila ningún tipo de manipulación que no sea debidamente esclarecida y expuesta ante la opinión pública. Ya no más. Ya no más. Se terminó eso de manipular, que todo el mundo tema, que el grupo Corripio, puede ser grupo Diablo, no importa. El asunto es que eso no debe ser, porque lo que está en juego es el país. Y entonces porque 2 o 3 marchantes, unos porque cobran, porque lo sabemos todo, muchas de esas organizaciones, entre las cuales están representantes que están en esos medios, viven de eso y viven de eso, a través de la agencia para el Desarrollo Internacional de la USAID, que ha aportado recursos para medios de comunicación en este país, de forma increíble. Increíble. Medios de comunicación sustentados por la Embajada y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que dan lecciones de ética y de moral. Y dando lecciones de ética y de moral. Sí. Entonces eso se inscribe ahí. Pero fíjense, eso no se queda ahí, porque eso de hoy
es antológico. Eso es para guardar ese medio de comunicación, para que ustedes vean y mostrarlo en las escuelas de comunicación. Estoy hablando frente a una persona que yo admiro, respeto y le tengo, óigame, toda, absoluto aprecio, como es Bienvenido Álvarez Vega, pero en temas como este, donde esté de por medio la soberanía nacional, mire hermano, hay que dejar las cosas, las emociones y las relaciones aparte, hay que poner las cosas en su justo lugar. Hoy, fíjense, porque es un tinglado, eso es una cosa desconcertante. En ese periódico hay yo le voy a citar 3 elementos que se dan claro en materia de manipulación, con objetivos enteramente políticos y antinacionales. El primero es el titular y la encuesta. Ya Pedro leyó cómo fue la pregunta, una pregunta dirigida para conseguir una respuesta que diera paso a un titular. Eso es lo primero, y eso está clarísimo ahí. Segundo, léanse el editorial. El editorial del periódico, el primero de los editoriales del periódico Hoy, comienza resaltando el hecho. ¿El hecho cuál es? Bueno, que en un reciente seminario que hubo en el país sobre inversión en la República Dominicana se destacaba y no se puede desmontar ni se le puede ir en contra porque los hechos hablan por sí solos, que en los últimos 10 años, o sea, en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, se han incrementado a más de 18.000 millones de dólares la inversión extranjera directa en la República Dominicana. Los años del PLD. Los años del PLD, lo que es un claro reflejo de que estamos entre administraciones responsables y eficientes que le han dado a esta República Dominicana el lugar que le corresponde en toda Centroamérica, América Latina y el Caribe, como lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, que en su último informe de hace una semana dice que el crecimiento de toda la región va a ser aproximadamente de un 2.4%, y sin embargo el crecimiento de la República Dominicana va a alcanzar cerca de un 6%, lo que quiere decir que casi triplica el crecimiento de toda la región de la República Dominicana. Eso, junto a los niveles de inversión que nos coloca como la primera nación, el más importante nicho para la inversión extranjera del Caribe, y el segundo de toda América Latina, es lo que preocupa a la dirección del periódico Hoy. Y entonces ahí mismo articula, después de reconocer eso porque no tiene de otra, entonces dice, pero habría que preguntarse, y los que han salido, las inversiones que han salido del país huyéndole a lo que entiende la dirección del periódico Hoy, es un problema legal, de que aquí no hay, porque eso es lo que dice, préstame el periódico ese. Seguridad jurídica. Óigame, aquí los niveles del FATSI hay que ponerlo en evidencia. Hay que poner en evidencia, dice, después de las cifras oficiales, dice sobre inversión extranjera, que habla de la solidez de la posición del país como receptor de capital foráneo, un repunte de 245.5% en 10 años entre 2004 y 2013. Dice el editorialista, o sea, dice la dirección del periódico, yo no sé si lo hizo de Bienvenido, pero la dirección del periódico no deja dudas. Y el dueño, por eso representa. Y el dueño. No deja dudas sobre las bondades de nuestro clima de negocio. En el Caribe somos el principal destino para capitales de inversión de diversas partes del mundo, pero entonces ahí viene lo que yo llamo la rastrería. Pero nos hemos detenido a medir cuánto capital escapa del país o deja de venir por falta de determinadas garantías. Ese aspecto debe despertar el interés de los hacedores de políticas públicas. ¿Que lo midan? Pero por el amor de Dios, mídelo. Sí, mídelo, de la misma manera que ustedes mandan a hacer esa vaina. Mídanlo. Lo que se ha ido. Midan lo que se han porque ido. Porque aquí lo que se ha habido es porque ellos tienen también. Lo que se ha habido es fusiones de grupos nacionales que creyeron que el mercado nacional le quedó pequeño
que no tenían capital, capacidad de gerencia, visión de negocios, para poder, por ejemplo, mantener en crecimiento empresas como Pero lo que Brugal y buscan es compañía. desmeritar, Pedro. Espérate, no, pero ellos lo que hicieron, que se fusionaron y le garantizaron la buena vida a sus hijos, a sus nietos y a los hijos de sus nietos. Pero eso es legítimo. Por eso te digo, eso se ha habido aquí. Los León Pero Jiménez eso es- decidieron pero eso eso. es legítimo. Sí. La familia Brugal decidió eso. También. Los Barceló decidieron eso. Sí. Pero no fue, eso no se fueron. Pero que se fueron, Eso se sentaron, se sentaron. tranquilos, Se debajo sentaron. de un frondoso árbol. Sí. Pero tú sabes cuál es ese Y frondoso árbol. buscaron lugares en la cordillera central bien fríos, Sí. bien Sí. templados. Pero con la tranquilidad de que sus capitales están a buen resguardo. Que aquí no va a haber No nos vengan con descomposiciones esos como las que cuentos, hubo. entonces hay que decirle la Que verdad, aquí no va a haber descomposiciones de la economía como las que hubo durante los gobiernos de ese grupo de comunicación del 2000 al 2004, que fue su ente político partidario el que gobernó y el que nos llevó al hecatombe que tuvimos aquí del 2002 al 2004, en el gobierno que ellos pretendían replicar ahora y perdieron con Hipólito Mejía. Esa es la realidad. Pero ustedes saben, lo último, señores, para que ustedes vean porque qué desesperados que están. Porque nosotros hablamos y decimos, es un blindaje que hay. Ya no es solo blindaje de la economía, es blindaje del PLD. Se está blindado, se está blindado. Es el blindaje del PLD. Sí. Y entonces miren lo que dicen, acepten esto ahora. La misma dirección, porque esa columna es de la dirección, la que tú citabas, ahora le entraron a un colega de ellos, al cubano Cavada, le sacan en cara que el cubano Cavada anda orondo porque fue a visitar a Leonel Fernández. El rey, según ellos. Leonel parece lo invitó. Pero es Yo un no líder sé. político Pero nacional, que no espérate. puede tener diferenciación. Espérate, no es el excluyente. cubano, Y Leonel no es cuba- excluyente. Oye, el cubano, no es que no es excluyente. El cubano Cavada, que se la sabe toda. Se puso del capital, ¿no? ¿Por qué no porque tú sabes lo que dice el columnista, que ahí anda Cavada, el hombre noticia Orondo, porque fue a visitar a Leonel Cuando a ti Fernández. te anuncian, miembro una del foto, cuando a ti Oye, te anuncian oye, una... Pero escuchen lo que dicen estos toletes. Que ahí anda Cavada Orondo, porque fue a visitar al presidente Leonel Fernández, a la fundación Global. global, y lo anda diciendo y con fotos y ese tipo de cosas. sí. Entonces dice, ¿cuánto sabe Leonel? No, ¿cuánto sabe Cavada? Ese es el que sabe. ¿Cuánto sabe Cavada que sabe por dónde están soplando los vientos? Ya es huracanado, ¿Eh? ya. Entonces, es para que tú veas esto en este medio, Sí, sí, en ese mismo medio, en lo de hoy. El hoy de hoy es de antología. Es para que lo tomemos, Sí, para pero- que ustedes vean. Pero es como tú dices, es la expresión de todos los De medios. todos los Desde la medios. madrugada con Altagracia Salazar, ven acá. y después con Juan Bolívar, y después Sí, con Uchi, y después sí. todos. Porque a ustedes les corriendo quiero la decir misma- algo, señores, al margen de los colegas aquí, Mozart de Lance, la misma vehemencia que ustedes ven en mí, defendiendo al Partido de la Liberación Y políticas Dominicana y públicas. políticas públicas, esa misma vehemencia, ustedes no me ven, pues yo nunca le he dicho a ustedes ningún independiente de nada, independiente de soy nada, independiente. porque cuando los marchantes del PLD meten la pata, el primero aquí en decirlo y ponerlo en evidencia es Mozart de Lance. Ahora, insisto en que esa es una entidad que está dando demostraciones reales de que es una entidad que se formó para el poder y para conducir a una nación como la está conduciendo en forma exitosa. Entonces, la misma vehemencia que tengo yo defendiendo al Partido de la Liberación Dominicana, esa misma vehemencia la ven ustedes todos los días en el periódico Hoy, en el Grupo Corripio, en detrimento de este proyecto del PLD y tratando de levantar al muerto de los ex PRDistas ahora aglutinados en una cosa que llaman PRM. Ustedes me están escuchando lo que estoy diciendo. Aquí la mesa está servida, la mesa está servida.
Aquí el país está entre lo que apostamos, lo que estamos apostando, a lo que ustedes están evidenciando en el país y que están reconociendo los organismos internacionales y que está reconociendo la población con esos niveles de popularidad que tiene Danilo Medina, porque esos son los pueblos, es el pueblo el que está diciendo que el 91% de cómo se está conduciendo el país, encabezado por uno de los hombres, de los principales hombres, ¿verdad?, de los principales miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que es Danilo Medina. Entonces, frente a eso, entonces están los otros, los que han fracasado, los que les sirvieron de sustento para que tuviéramos la desgracia que perdimos 10 años por la gestión de Hipólito Mejía, y los que pretendieron mediante 20,000 maniobras y truchimanería, porque para eso se prestaron, procuraron que replicáramos una vez más aquella barbarie económica e institucional que sufrimos todos los dominicanos, que nos avergonzó. Esos son los sustentadores de ese proyecto. Estemos claros, ciertamente de este lado está quienes defendemos con vehemencia, pero en forma responsable, la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y del otro lado está también los que defienden con vehemencia y manipulación rastrera a los grupos de enfrente. Lo dejo ahí, Tineo. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Yo quiero una defensa a ustedes. En la primera parte del comentario hablaban de las aguas. ¿De quién? Comparando a alguna gente le ha pasado como las aguas, no, es incomparable. Las aguas tienen una característica que no se descomponen. No se descompone, ¿no? Hay gente que se ha puesto como unas aguas, pero se ha descompuesto. Ah, bueno. No se puede comparar las aguas con esas personas. Pero él le decía por la fisonomía. Sí, pero ya en cuanto al contenido, las aguas no se descomponen. no se descomponen. Don Pedro Al hablaba... contrario, ese jugo de agua después de... Sí, y a los colonizadores no les fue peor en el trópico por las aguas, Sí, así fue. porque descubrieron que era un antibiótico natural, se la colocaban en la... Tineo, toca el tema del salario, que por... Sí, entonces no, pero hay varias cosas. Esos barbarazos me sacaron de la no, mesita pero de noche. hay varias cosas que Pero tratar. toqué el tema de migración, pero el de los salarios, que el nuevo incumbente... Sí, esta es la agenda. Llamó, ya Sí. va a llamar Miren, para discutir. Pero hay varias cosas importantes que decir. Ustedes vieron la percepción de la población que lo expresa en esa encuesta, más de 75 de cada 100, don Pedro. Más de 75 de cada 100. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir eso? Sí, Que lo que miran al horizonte es certidumbre. Certidumbre. Solo el que puede hablar de esa manera lo que ve es certidumbre. Eso no lo destaca. Y mirando las noticias, yo decía, ciertamente la gente tiene motivos. Mire, la gente ahora tiene motivos para ver la perspectiva dominicana de esta manera. Mire ahora. La vicepresidenta de la República, trabajando con grupos del sur, yo no le digo sur profundo, porque cuando estamos allá, Mozart, ¿cómo que nos dicen allá en Neiva? No, de lejos es usted. Sí. Nosotros estamos aquí. Es el que viene de lejos. Entonces, la vicepresidenta va a iniciar un programa, lo va a inaugurar, que dice, bebé, piénsalo bien, que tiene el propósito, está dirigido a adolescentes, y es darle educación y orientaciones para que puedan en la República Dominicana evitarse los embarazos precoces. Entonces se va a trabajar con esa población y fíjense dónde comienza este programa, en Neiva, una comunidad que lo necesita. Pero oiga otra información. Mientras usted ve la vocinglería, aquí vuelvo con por más del 75%, porque la certidumbre de la gente con respecto al presente y el futuro de República Dominicana. El presidente Danilo Medina ayer, ¿cómo comenzó el día? En la inauguración de una nueva planta, don Pedro, productora de equipos médicos, pero ya usted sabe, de alta tecnología. Sí. Como usted sabrá, de lo que quiere decir, esta es una empresa exportadora, que va a exportar equipos médicos sofisticados y que se van a producir en República Dominicana, en Jaina. Y qué buena noticia trae la apertura de esa planta, que le aporta a 400 nuevos empleos directos a la población dominicana.
Y otra nota para que ustedes vean por qué lo de... Mira, San Cristóbal que lo necesita. Claro, Eso toda esta da- comunidad de vecinas ahí. Sí. Y qué característica, don Pedro, que estos son empleos que están por encima del promedio de nosotros, del mínimo. Sí, Estos salarios que Eso se es pagan así. en esas empresas. sí, así es. Y en ocasiones la mayor población son jóvenes desempleados que tienen las condiciones para trabajar pero no localizan dónde insertarse. Luego, para terminar, ¿dónde estuvo el presidente? En la provincia de Valverde. Ayer don Pedro inauguró 4 nuevas escuelas que le agregan a esa parte del país 59 aulas. Oiga esto, ¿por qué? Esto lo estoy diciendo para que se entienda por qué la reacción de la gente y las expectativas respecto al futuro. Es que cuando ven todos estos acontecimientos, están viendo y ven la certidumbre en que se desenvuelve la economía dominicana, bueno, pues piensan en futuro y tienen una idea de las expectativas de cómo va a ser la vida en República Dominicana y cómo va a ser la conclusión de la administración del presidente Danilo Medina. Una administración que como en construcciones y en las obras sociales que está impulsando. Por ejemplo, ayer se produjo una reunión muy importante y es que el gobierno ha estado haciendo una especie de auditoría de las obras que están en ejecución y las obras que podría terminar, iniciar y terminar la administración del presidente Danilo Medina. Y en eso estuvieron, es decir, que las comunidades que tienen la expectativa de que le han prometido, el gobierno le ha prometido, funcionarios del gobierno le han prometido que le van a terminar el camino vecinal o vías de desarrollo, como prefieren llamarla ahora, o los productores que tienen problemas para recibir agua y han recibido la información de que se van a hacer obras que le van a solucionar ese problema, de manera que tengan un flujo de agua adecuado. Toda esta gente, si usted lo entrevista, Mozart, ¿cómo le van a decir? Están esperando y ya tienen el contacto en el organismo público de que le van a solucionar el problema, y eso explica cómo se soporta una reacción de la sociedad que se expresa en esa encuesta. Cuando a usted le dicen República Dominicana, porque hay que recordar lo que pasaba en República Dominicana en 2004. En 2004, una situación de incertidumbre. Siempre les recuerdo que aquí se ha olvidado que nosotros teníamos en ese año, cuando retorna el PLD con el presidente Leonel Fernández a la administración del gobierno, República Dominicana tiene una inflación anualizada en el último año del gobierno del PRD, del presidente Mejía, 49% de inflación anualizada. Así Y recuerden, todavía en diciembre de 2003, acuérdate que el valor del peso es 60 por 1. Por eso le digo, en diciembre de 2003, la tasa de cambio era 60 por 1. De ahí que los economistas que estaban involucrados en la campaña del candidato del PRD... ¿Todavía no lo hemos podido alcanzar? No. Van 10 Y años y no lo hemos podido alcanzar. Mozart destacaba la variable inversión extranjera, y don Pedro. Usted dice, ¿y por qué se ha mantenido ese flujo de inversión extranjera? 18 mil millones de dólares de inversión extranjera después de la recuperación. Después de la recuperación que se produce a partir de agosto de 2004, la inversión extranjera, que la República Dominicana se mantiene como un lugar atractivo para las inversiones. Esto tiene que ver mucho la seguridad jurídica y la política monetaria y fiscal que se aplica en República Dominicana. Una administración que es en esto muy cautelosa. Las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana lo vimos en la administración del presidente Fernández y lo vemos en la administración del presidente Danilo Medina, cómo cuidan la estabilidad macroeconómica con una política que pueda mantener la confianza entre los inversores nacionales y extranjeros. Y eso es lo que explica que usted vio hace poco la inauguración del Hotel Marriott en la capital dominicana. Y ayer veía una empresa que se instala para producir productos
médicos de alta tecnología. Una serie de dispositivos. Y cuestionando la seguridad jurídica. Sí, y usted sabe por qué vienen, porque tienen confianza. Insólito. Tienen confianza en República Dominicana y vienen de naciones también que tienen mecanismos, instituciones que se tienen que respetar y le entienden. Y las dicen, inversiones del señor Corripio se amplían en el país también, claro, gracias a Dios. Claro. El señor Corripio es uno de los más activos inversionistas y creadores de riqueza de este país, gracias a Dios. Lo que se repercute en toda la economía. O sea, los Exactamente. grupos Favorablemente. han podido crecer los grupos económicos en República Dominicana durante los últimos 10 años de una manera sostenida. Fíjese, don Pedro y Moser, que ni siquiera la crisis económica y financiera global, porque hay gente que se le ha olvidado esto, también es esa sacudida que tuvo la humanidad a partir del 2008, cuando vino la crisis económica y financiera global. La experiencia de España, que España no ha podido saltar para dejar atrás lo que significó esa crisis económica y financiera global. De manera que esto es lo que da certidumbre, y por eso cuando a la gente le preguntan sobre la percepción que tiene de las perspectivas para los próximos 2 años, lo que le dice y que le expresa también que el presidente Danilo Medina va a terminar bien. Hay una nota, oigan esto, don Pedro y Mozart, que es importante, que aquí deben entenderla. Don Pedro hablaba hace un momento de cuando se le pregunta a los grupos que son como las comunidades que se organizan ahora para defender los derechos de los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, todo esto, toda esa gama, tienen que entender también que aquí eso es un problema cultural ya. Esa manifestación de los dominicanos no se cambia en 5, ni en 10 años, ni en 20, porque la sociedad dominicana mayormente se expresa que es católica. Después está otra población que se expresa en denominaciones cristianas no católicas. Y en esa población, ya por un asunto de formación de cristianos, no entienden, no lo aceptan como una expresión de la normalidad humana, sino y eso explica que cuando hacen la encuesta, la reacción es alta, incluso que lo ven como una discriminación. Ahí lo que hay que pensar que es precisamente la influencia religiosa que norma las actitudes de la gente. Y eso es muy, muy difícil que usted lo pueda cambiar con discurso o que usted pueda entender que eso termina de ahora para ahorita. Otra nota es lo del salario. El salario no puede salir de la agenda. Muy bien que el nuevo titular del Comité Nacional de Salarios haya anunciado que sí está en la agenda. Las partes van a ser convocadas para hablar del salario. Ahí hay que tomar una decisión. Y en esa decisión, ¿qué es importante? Bueno, que que los empleadores puedan expresar su visión clara, que la puedan discutir con el sector de los trabajadores, y la ventaja en este caso es que el gobierno puede ser el gran árbitro para que se logre una decisión con respecto al salario. Porque esto lo que va a producir en República Dominicana es se le aumenta la capacidad de compra a los trabajadores y trabajadoras, y eso va a repercutir en las empresas nacionales, porque el que produce bienes y servicios va a vender más, porque una población con mayor poder adquisitivo o con un poder adquisitivo adecuado va a comprar más, y esa población no compra en el exterior. Los trabajadores y las trabajadoras compran, fíjense, la mayoría consumen productos dominicanos. Y las empresas de República Dominicana deben aprovechar esta oportunidad. No verla como un problema, sino crear el escenario para que se haga una discusión franca, que todas las variables se vean con la mayor objetividad y que al final la ganadora sea República Dominicana.
pero ciertamente que el nivel de salarios en la República Dominicana tiene que cambiar, y esto también nos coloca a nosotros en las vías de caminar en una sociedad que propenda a un estado de menos desigualdades, de manera que ese tema del salario no debe moverse de ese lugar hasta que no termine la discusión, debe mantenerse en la agenda pública. Don Pedro. Muy bien, miren señores, hoy miércoles hemos procurado la presencia del ingeniero de minas, Alexander Medina Erasme. Este profesional de la minería forma parte de una generación que fue formada por el país para poder recibir funciones de altos méritos en la década de los 70s y 80s y aún después. Y que en el caso del señor Medina Erasme desempeñó puestos muy importantes, inició su carrera incluso de ejercicio, ya es un pensionado de la institución, trabajando para Falconbridge Nickel Limited. Eso es importante que nosotros digamos méritos atribuidos a dominicanos, que en el caso del señor Medina Erasme fue también gerente general de Falconbridge y ejecutivo de alto rango en varios países del mundo al servicio de esta transnacional, la Falconbridge Nickel Limited. De él vamos a hablar de minería y, como es lógico, también de Loma Miranda. Por supuesto. ¿Por qué no? Entonces, dentro de un momento, y luego que nos tomemos el tececillo nuestro, estaremos conversando con el ingeniero de minas, Alexander Medina Erasme, director general de minería. Es que esos son méritos que el país tiene que resaltar.